Hoy estaremos hablando sobre la compatibilidad amorosa de un Aries en la rueda zodiacal. ¿Qué signos hacen mejor pareja con un Aries? Hola bellos seres de luz, bienvenidos de regreso al Enebro Cósmico. Si esta es tu primera vez viendo mi canal, bienvenido y bienvenida, y te invito a que te unas a nuestra comunidad cósmica. Bueno, antes de empezar nuestra aventura alrededor de la rueda zodiacal, hablemos un poquito del signo de Aries. ¿Qué es lo que hace a un Aries tan especial? El signo de Aries, para empezar, le da comienzo a un nuevo ciclo a la rueda zodiacal. Aries es el portador de la llama más ardiente y fogosa de toda la rueda. Y esto es porque el signo de Aries va alumbrando el camino para todos los demás zodiacos que le siguen en la rueda. El signo de Aries es de fuego cardinal y su planeta asignado es el planeta Marte. Este planeta es portador de energía creativa, apasionada, ambiciosa y también es la energía de la guerra. Es por esto que el signo de Aries se conoce como el pequeño guerrero de la rueda zodiacal. La gente nacida bajo el signo de Aries es audaz, es ambiciosa, apasionada, seguros de sí mismos, son valientes, son extremadamente independientes y un Aries nunca le huye a la confrontación. Un Aries siempre estará listo para la batalla. Un Aries, aparte de tener todas estas bellas cualidades, también son líderes naturales. Esto es porque son de elemento cardinal y son guiados por su planeta Marte. Es la combinación perfecta para ellos. En el tarot, Aries es representado por la carta del emperador. La carta del emperador representa autoridad, poder y liderazgo. Nos deja saber que nosotros estamos en control de nuestras propias vidas, teniendo el poder de poder establecer nuestras propias reglas y nuestros límites. Te recomiendo ver el video completo que tengo sobre la carta del emperador para que así puedas entender un poco más el signo de Aries. Podrás encontrar este video completo en el mini curso de tarot que yo he creado especialmente para ti. Y bueno, empecemos. En cuanto al amor, ¿qué necesita Aries de su pareja? ¿Quién sería la pareja ideal para un Aries? Un Aries es de energía grande y muy tensa. Si su pareja amorosa no está lista o listo para este tipo de fuego ardiente, se puede quemar. Idealmente, un Aries necesitaría a alguien que sea igual de ardiente y apasionada por las aventuras. Y definitivamente de alguien que no se ofenda fácilmente. Porque los Aries no tienen filtro a la hora de expresar lo que piensan. Un Aries también necesita de alguien que le dé su espacio. Definitivamente, un Aries necesita su espacio. Y también necesita de una persona que comprenda su humor negro. Un Aries puede ser sumamente divertido, pero en los brazos adecuados. ¿Con quién es más compatible Aries en la rueda zodiacal? Empecemos este viaje. Un Aries con otro Aries. ¿Qué tan compatibles serían? Como ya lo había mencionado antes, Aries es representado por el emperador en el tarot. El emperador está sentado en su trono. Ahora, usualmente solamente existe un trono y un líder. Así que definitivamente un Aries con otro Aries estarían peleando constantemente por ese trono. Estarían en competencia. Pero ¿saben qué? A los Aries les gusta esa energía. A los Aries les gusta el combate y el debate. Aunque un Aries también es de temperamento muy corto. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado. Que esa competencia amorosa y amistosa entre ellos no se vuelva algo más intenso. Su relación se transformaría en un episodio de Juego de Tronos. Definitivamente, un Aries con otro Aries necesitan aprender a compartir el poder y no dejarse cegar por sus egos y por su energía dominante.
Un Aries con otro Aries, definitivamente pienso que se beneficiarían de un poco de meditación y así practicar su paciencia. Aparte que también pueden ser muy impulsivos. Entonces necesitan pensar antes de actuar para que no se lastimen uno al otro. Se pueden llegar a lastimar a un grado que ya no tiene solución su relación porque sus heridas son muy profundas. Pero si un Aries con otro Aries logran balancear sus energías, puede ser un dúo dinámico y apasionado. Pueden tener una vida llena de aventuras. A los Aries les encantan nuevas experiencias. Y también podrán usar su enfoque y su pasión para impulsarse uno al otro para lograr sus metas. Estos dos signos jamás se aburrirán uno del otro, ya que estarán en una constante competencia sana, siempre y cuando balanceen sus energías impulsivas y agresivas. Ahora veamos a Aries con un Tauro. ¿Qué tan compatible es un Aries con Tauro? Aries es de fuego cardinal y Tauro es de tierra fija. Esta combinación puede llegar a ser muy interesante. Cuando este borrego, Aries, y este toro, Tauro, se ven por primera vez, se van a confrontar, pero de una manera amigable. Lo que va a hacer un Aries y un Tauro al hacer esto es que van a medir qué tan fuerte es su energía y su porte. Se tienen que medir uno al otro y esto tiene que pasar antes de que empiecen las sonrisas y las miradas coquetas. Cuando los dos ya hayan pasado la prueba del otro, entonces ahí es donde empieza el romance fogoso. Estos dos signos, los dos son apasionados y sensuales. Ellos no tendrán ningún problema en expresar su atracción el uno por el otro físicamente. El signo de Tauro, su planeta asignado es Venus y el signo de Aries se complementa muy bien con esos signos que tienen como planeta asignado al planeta Venus. Entonces aquí ya hay una atracción instantánea, cósmica, ya está escrita. Y el signo de Tauro con el signo de Aries son muy similares también, ya que a los dos signos les encanta disfrutar de los lujos y las cosas deliciosas de la vida. Aries y Tauro también se manejan muy seguro de sí mismos. Los dos signos son extremadamente independientes y también quieren ser el número uno en cualquier cosa que hagan. En este modo, Aries y Tauro se complementan muy bien porque portan la misma energía. Sin embargo, en este caso, Tauro sería el que brindaría estabilidad y seguridad a la relación, así como también estabilidad financiera, ya que el signo de Tauro en la rueda zodiacal se conoce por generar abundancia estable. Y por esta misma razón, Tauro tiene raíces muy profundas donde se encuentre. Ellos muy rara vez se mueven o buscan aventuras nuevas. Ellos están más enfocados en crear raíces profundas y abundancia estable. Y ahí es donde tal vez Aries y Tauro van a tener un poco de problema, ya que Aries es lo contrario de Tauro en ese sentido. Aries es fuego rápido. Aries siempre está buscando nuevos inicios, nuevos proyectos, nuevos lugares, nuevas aventuras. Y un Aries no le gusta sentirse encarcelado en un solo lugar. Ahora, Aries puede llegar a ser muy impulsivo en sus decisiones y Tauro es de una mente más fría y calculadora. Tauro va a analizar cada punto de la situación antes de tomar una decisión. Entonces ahí es donde son muy diferentes también en ese sentido. A un Tauro le gusta disfrutar de su hogar, de su espacio. Un Tauro le gusta la energía lenta y estable. Y un Tauro va a pedir esa misma energía de Aries. Y por otro lado, Aries va a estar hambriento por nuevas aventuras, nuevas cosas. Entonces ahí es donde los dos signos tienen que balancearse para poder hacer funcionar esta relación. Los dos, Aries y Tauro, no son tan fácil de poder hacer cambiar su mentalidad. Los dos saben lo que quieren y cómo lo quieren. Los dos se quedarán esperando a que el otro dé el primer paso para hacer un cambio. Y mientras los dos se quedan esperando, esa relación se va a apagar. Ahora veamos a Aries con un Géminis. ¿Qué tan compatible es Aries con Géminis?
Aries es de fuego cardinal y Géminis es de aire mutable. Estos dos signos, Aries y Géminis, se consideran ser los niños de la rueda zodiacal, en el sentido de que son muy alegres, muy audaces, con un buen sentido de humor y siempre buscando aventuras. Aquí, entre Aries y Géminis, hay una chispa inmediata. Los dos, Aries y Géminis, son impulsivos y a veces no les importan las consecuencias. Los dos, Aries y Géminis, son buscadores de una satisfacción inmediata. Cuando estos dos signos se conocen y la chispa se prende, estos dos signos se mueven rápido. Sienten que han conocido a su media naranja, es decir, a su alma gemela. Y esto es porque los dos saben conectarse a su niño interior. Es decir, ellos saben divertirse sin ninguna preocupación en la vida. Siempre están buscando reírse, siempre están buscando descubrir cosas nuevas. La energía de Aries y Géminis se balancean muy bien y se complementan muy bien. A estos dos signos no necesariamente les interesa un compromiso serio, así que no estarán exigiendo eso el uno del otro. No solo llegan a tener una química intelectual, pero también llegan a tener una amistad dentro de esa relación amorosa. Estos dos signos, Aries y Géminis, no se toman la vida muy en serio y más bien se enfocan en cómo pueden disfrutarla al máximo. Y es por eso que estos dos signos se complementan tan bien. Géminis tiene el intelecto necesario para poder sostener el fuego de Aries. Cuando Aries tiene esos desplantes impulsivos y agresivos, Géminis no se lo toma tan en serio. Y es ahí tal vez cuando un Aries se va a sentir ofendido o no escuchado. Porque un Aries prefiere que su pareja tenga la misma energía hacia ellos para poder entrar en un debate, en una conversación. Pero a un Géminis no le gusta gastar su energía en esos temas. Entonces ahí es donde tienen que tener cuidado el uno con el otro y escucharse uno al otro. Pero en sí, esta combinación de Aries y Géminis es muy bonita. Ahora hablemos de Aries con Cáncer. ¿Qué tan compatible es Aries con un Cáncer? Aries es de fuego cardinal y Cáncer es de agua cardinal. Cáncer reina las emociones. Cáncer es precavido e intuitivo. Para un Cáncer es de suma importancia tener una conexión emocional profunda con su pareja. Y por otro lado tenemos a Aries, que es impulsivo. Puede llegar a ser agresivo en la forma de comunicarse. Para un Aries, clavarse profundamente en sus emociones con su pareja es poco atractivo. Entonces aquí ya podemos ver que Aries y Cáncer son polos opuestos. Y en este caso pueda que Cáncer termine dando tanto de ellos y recibiendo tan poco a cambio. Cáncer por naturaleza es empático y amoroso y dan todo de ellos para poder ayudar a su pareja, para poder ayudarla a sentirse bien. Y Aries, por ser el primer signo en la rueda zodiacal, representa a nuestro yo. Es decir, Aries se preocupa más de las necesidades de ellos mismos y muchas veces no pueden llegar a ver lo que necesita su pareja de ellos. Y también hay veces que no tienen la capacidad para dar lo que le está pidiendo su pareja. Y al final, en este caso, Aries con Cáncer, Aries se va a sentir presionado y Cáncer se va a sentir muy resentido. Y entonces lo que va a hacer Cáncer es que se va a alejar él solito. En este caso, para Aries y Cáncer, es mucho mejor que se mantengan solo como amigos definitivamente, ya que ni uno ni el otro podrá satisfacer las necesidades de cada uno. Ahora hablemos de Aries con Leo. ¿Qué tan compatible es Aries con un Leo? Aries es de fuego cardinal y Leo es de fuego fijo. Este león y este borreguito tienen mucho en común. Simplemente por ser del mismo elemento fuego, ya tienen muchas cualidades en común. Esta pareja entre Leo y Aries puede llegar a ser una pareja dinámica y llena de pasión. Los dos signos son de carácter fuerte. Son muy seguros de sí mismo.
Les gusta mantener la atención de su pareja y de las personas que los rodean. También ellos son muy audaces y les encanta disfrutar de los placeres de la vida, les encantan los lujos. Estos dos signos son extremadamente fogosos, apasionados y con un líbido grande. Cuando se juntan, hacen explosión. Aries y Leo se entienden tan bien uno al otro que no tendrán ningún problema en darse el espacio que necesita cada uno. Aries y Leo no necesitan estar con su pareja 24 horas al día, ni saber dónde están ni qué están haciendo. Los dos se darán esa libertad que necesitan para ser ellos mismos. Ahora, a Aries y Leo les encanta ser el centro de atención y sus egos son igual de grandes, pero igual de frágiles también. Y ni se mencione de sus temperamentos, son igual. Y aquí es donde los dos tienen que tener cuidado, tienen que balancear sus energías para saber compartir esa luz brillante. Darse la oportunidad de que los dos brillen. Darse el mismo apoyo y la misma admiración. Y definitivamente controlar esos temperamentos. Ya que cuando estos dos signos se prenden y se enojan, ahí es donde entran en juego sus egos. Entra esa competencia de quién puede más, de quién puede dominar más al otro. Y ahí es donde su relación puede entrar en un ciclo de conflicto. Pero si estos dos signos logran balancear esos aspectos de cada uno de ellos, puede ser una relación muy bonita, muy fogosa, muy apasionada. Leo le dará esa libertad que Aries necesita para ser ellos mismos, mientras que Aries le dará esa atención que Leo necesita. Esta combinación de Aries y Leo puede ser dinamita pura. Ahora veamos a Aries con Virgo. ¿Qué tan compatible es Aries con Virgo? Aries es de fuego cardinal y Virgo es de tierra mutable. Por un lado, Aries es impulsivo y por el otro lado, Virgo es compulsivo. Aquí ya tenemos una especie de conflicto para empezar. Aries es de energía salvaje. A un Aries no le gusta seguir reglas. Y por otro lado tenemos a Virgo, que su vida es basada en reglas y sistemas. Un Virgo es extremadamente analítico. Un Virgo jamás tomará una decisión por impulso. Esta combinación entre Aries y Virgo, o va a haber una atracción inmediata, o van a huir uno del otro inmediatamente. Aunque al principio tal vez un Virgo sea atraído por esa llama brillante de un Aries, Virgo se dará cuenta también muy rápido que esa llama es demasiado brillante. Virgo quizás no pueda mantener la llama de Aries. Es mucho para un Virgo. Y Aries, por otra parte, tendrá mucha dificultad en entender la energía de un Virgo. Virgo es prudente y Virgo sigue el protocolo. Y Aries es más de actúa ahora y piensa después. Aries se deja llevar por su impulso y después le gusta enfrentar cualquier consecuencia que salga de esa situación. Estos dos signos definitivamente son como aceite y agua. Tomaría mucha comunicación entre ellos dos para que esta relación pueda funcionar y para que se pueda balancear, para que así los dos tengan lo que necesitan de cada uno. Ahora veamos a Aries con Libra. ¿Qué tan compatible es Aries con Libra? Aries es de fuego cardinal y Libra es de aire cardinal. Como ya lo mencioné antes, Aries es el primer signo en la rueda zodiacal, entonces Aries representa a nuestro yo. En este contexto, significa que Aries se preocupa primero por sus necesidades personales y sus propios deseos. Mientras que el signo de Libra representa al nosotros, a la unión. Aries es combativo y agresivo, mientras que Libra crea el balance y busca la paz. Aunque estos dos signos por afuera se ve como si fueran agua y aceite, de hecho pueden aprender mucho el uno de lo otro. Por un lado, Libra le puede enseñar a Aries a pensar antes de actuar, a practicar la paciencia y la diplomacia.
Aries, por otro lado, le puede enseñar a Libra a ser más directos y tomar acción rápida. Los dos, Aries y Libra, son extrovertidos, curiosos y creativos. De alguna manera podemos considerar a Aries y a Libra como el yin y el yang. Se pueden llegar a balancear muy bien el uno con el otro. A un Libra no le importará que Aries tome el liderazgo en la relación. Mas, sin embargo, donde puede surgir el conflicto es a la hora del compromiso, de profundizarse más allá de la superficie. Como ya mencioné, Aries representa el yo, mientras que Libra representa el nosotros. Entonces, para Libra, en algún punto va a querer que esa relación se solidifique y va a necesitar un poco más de ese Aries. Y quizás Aries no tenga la capacidad de brindarle lo que Libra necesita, ya que Aries va a estar más enfocado en sus metas personales y no tanto en las metas como pareja. Ahora hablemos de Aries con Escorpio. ¿Qué tan compatible es Aries y Escorpio? Aries es de fuego cardinal y Escorpio es de agua fija. Si hay algo que estos dos signos comparten automáticamente por destino cósmico, es la determinación y la pasión. Los dos, Aries y Escorpio, comparten el mismo planeta asignado, que es el planeta Marte. Mas, sin embargo, Escorpio tiene aún otro planeta asignado, que es el planeta Pluto. Y este planeta tiene energía posesiva. Cuando Aries y Escorpio se ven por primera vez, hay dinamita explosiva. La atracción es instantánea. Pero a los dos, a Aries y a Escorpio, les gusta ser el líder de la relación. Y ahí es donde va a entrar un poco de conflicto. Esa constante competencia de mantener el poder sobre el otro. Pero en este caso, para la combinación de Aries y Escorpio, Escorpio va a ser el que va a dominar a Aries, ya que Escorpio tiene una intuición impresionante y puede leer muy bien a las personas. Y Escorpio también tiene esa energía oscura y misteriosa, algo que Aries no está acostumbrado a sentir. Entonces, en ese sentido, Aries se va a sentir un poco intimidado y hasta confundido por Escorpio. Aunque al principio para estos dos signos la conexión va a ser explosiva y apasionada, cuando ya sea hora de bajar los pies en la tierra e ir más allá de la superficie, Escorpio requiere de una conexión emocional profunda, algo que a Aries no se le es fácil dar. Aries no se conecta de esta manera. Ahora, un Aries le gusta ser libre, le gusta hacer lo que quiera a la hora que sea, siempre está buscando algo nuevo. Y esto puede crear inseguridad en Escorpio, porque Escorpio necesita saber dónde está su pareja, con quién está, dónde está, a qué horas va a regresar, todo el tiempo. Y para un Aries no le gusta reportarse a su pareja de esa manera. A Aries le gusta sentirse libre. Y aunque hubo una atracción muy intensa y muy apasionada al principio y lo disfrutaron, al final estos dos signos se van a frustrar el uno con el otro porque no tienen la capacidad de darse lo que necesita el uno del otro. Aries se va a frustrar muy rápido y se va a aburrir muy rápido de esta relación. En este caso es mejor que se queden como amigos. Ahora veamos a Aries con Sagitario. ¿Qué compatible es Aries con un Sagitario? Bueno, para empezar, aquí ya tenemos el elemento de fuego para los dos signos. Aries es de elemento fuego cardinal y Sagitario es de elemento fuego mutable. Por solo ser del mismo elemento, ya aquí tienen muchas características en común. Los dos, Aries y Sagitario, son extremadamente audaces. Son valientes. Son líderes naturales. A los dos les gusta ir a su propio ritmo. A ellos no les gusta seguir reglas. Ellos hacen su propio camino y crean sus propias aventuras. A estos dos signos les encanta viajar y les encanta enfrentarse a nuevos desafíos. Ahora imagínense a estos dos signos juntos. El centauro y el borreguito corriendo libremente por el bosque. Suena lindo, ¿no? La química entre ellos es extremadamente fuerte
y los dos entienden que es importante darse el espacio que necesita cada uno. Ellos no necesitan estar juntos 24 horas al día, ni tan siquiera tener aventuras juntos. Ellos entenderán la importancia de mantener su propia individualidad. Aquí, Aries y Sagitario sentirán que han encontrado a su alma gemela y hasta el cómplice ideal para todas sus aventuras. Sin embargo, aquí es donde tienen que tener cuidado. Aries, por naturaleza, por ser fuego cardinal, necesita llevar el liderazgo automáticamente. Y ellos pueden llegar a ser muy mandones. Y para un Sagitario, eso no va con ellos. A un Sagitario no le puedes decir qué hacer o qué no hacer, o dónde se siente, dónde se pare. Un Sagitario se va, se desaparece en cuanto quieran controlarlo de cualquier manera. Entonces ahí, Aries tiene que tener cuidado y no presionar tanto a Sagitario y no querer controlarlo en todos los aspectos. Si Sagitario no opta por huir de esa relación y decide quedarse, entonces ahí también cuidado, porque los dos son fuego, los dos son temperamentales. Cuando los dos se prenden y se enojan, ahí es donde entran las batallas grandes. Ahí es donde se pueden herir uno al otro de una manera que no tenga solución. Esta combinación puede ser una combinación fantástica, pero tengan cuidado cómo manejan sus temperamentos. Ahora veamos a Aries con Capricornio. ¿Qué tan compatibles son? Aries es de fuego cardinal y Capricornio es de tierra cardinal. Ahora a los dos, al chivo y al borriguito, es decir, a Aries y a Capricornio, a los dos les gusta tener control. A los dos les gusta ser líderes. La pregunta es, ¿quién va a terminar por tomar el mando en la relación? Y aquí es donde pasa una situación muy curiosa. Como ya lo mencioné, Aries es el primer signo en la rueda zodiacal. Aries representa a nuestro yo. Pero también Aries representa a el niño, a un niño. Es un niño que va apenas empezando por la rueda zodiacal, apenas va dando sus primeros pasos. Ahora, por otro lado, tenemos a Capricornio, que su planeta asignado es Saturno. Capricornio en la rueda zodiacal se conoce como el viejito sabio con dinero. Entonces, de esta manera, Capricornio tiene un poco más de autoridad y sabiduría en la rueda zodiacal versus Aries, que apenas va empezando en la rueda zodiacal. Entonces, en este sentido, al final, Capricornio va a terminar por tomar el liderazgo en la relación. Y sí, obvio, pueda que Aries desafíe a Capricornio en este sentido, porque Aries al final del día también es un guerrero. Es un niño guerrero, pero guerrero al final. Aries se siente en casa cuando va a la guerra. Aries jamás huirá de un confrontamiento. Pero aún así, la energía de Capricornio está más establecida. Capricornio representa madurez, estructura y autoridad. Y Capricornio es uno de esos pocos signos en la rueda zodiacal que pueden sostener el fuego ardiente de Aries sin quemarse. Al contrario, Capricornio tendrá esa curiosidad por conocer más a Aries. Y Capricornio no se ofenderá fácilmente con los desplantes que haga Aries de agresión y de impulsividad. Y por otro lado, Aries se puede llegar a sentir seguro y protegido por Capricornio. Aries no sentirá que tiene que estar listo para la batalla todo el tiempo. Podrá respirar y relajarse. Porque no solo Capricornio lo va a apoyar emocionalmente, sino que también lo puede llegar a apoyar en las finanzas, ya que Capricornio sabe multiplicar la abundancia. Para un Capricornio eso es un don natural. Estos dos signos tienen mucha presencia y mucho porte. Y estos dos signos también, Aries y Capricornio, ven a este mundo como algo que ellos tienen que conquistar. En ese sentido, tienen la misma energía, la misma hambre, la misma necesidad por crear algo sólido en este mundo.
Si Aries no se llega a frustrar con todas las reglas y estructuras que le pide un Capricornio, esta podría ser una muy buena combinación. Pueden unir sus poderes, pero Capricornio también tiene que relajarse un poco y dejar que Aries brille por su propia cuenta y que tenga su libertad que necesita. Ahora veamos a Aries y Acuario. ¿Qué tan compatible es Aries con un Acuario? Aries es de fuego cardinal y Acuario es de aire fijo. A estos dos signos les gustan los nuevos comienzos, las nuevas aventuras, descubrir nuevas enseñanzas. Los dos valoran su independencia. Estos dos signos no necesitan de una conexión profunda emocionalmente. Estos dos signos se van a entender más por lo intelectual. El intelecto de Acuario le va a atraer mucho a Aries. Y por otra parte, Acuario es cero drama, es súper relajado el signo de Acuario. Entonces ellos van a saber entender y reírse del humor negro que viene de Aries. Y tampoco se van a tomar tan a pecho cuando Aries tenga esos desplantes de agresividad. Estos dos signos pueden hablar y reírse por horas, se van a mantener entretenidos uno con el otro. Donde puede haber un poco de conflicto es en la intimidad. Aries es prendido, apasionado, fogoso y Aries necesita la misma energía de su pareja. Y por otro lado, Acuario no es necesariamente de esa energía. Acuario es más pasivo y relajado en ese sentido. Acuario no le va a poder dar esa energía fogosa que necesita Aries. Y ahí es donde Aries se puede llegar a sentir frustrado. Como ya lo mencioné antes, Acuario no está tan conectado acá en su corazón, sino que ellos son mucho más intelectuales. Un Acuario siempre está pensando en su próximo paso, en su próxima aventura, en su próximo desafío. Y un Aries sí es más apasionado en el sentido que necesita expresar lo que está pensando y lo que está sintiendo, sea bueno o malo, sea negativo o positivo. Ellos van a dejar que su llama explote hacia afuera. Y para un Acuario eso no es atractivo. Un Acuario no le va a dar la misma energía, no va a pelear con ellos, no va a tener un debate con ellos, no va a haber peleas grandes y explosivas. Y tal vez un Aries le gusta eso, necesita eso. Si ellos no logran obtener ninguna reacción por parte de Acuario cuando peleen, cuando discutan, Aries se va a sentir muy confundido y ofendido y para ellos van a pensar que ahí no hay nada de interés por parte de Acuario. Pero es porque Acuario tiene cero interés en interactuar en ese tipo de situaciones. Entonces ahí tal vez no van a poder darse lo que necesita el uno del otro. Aries necesita un poco más de pasión, un poco más de fuego. Ahora veamos a un Aries con Piscis. ¿Qué tan compatibles son estos dos signos? Aries es de fuego cardinal y Piscis es de agua mutable. Ahora, Piscis es el último signo en la rueda zodiacal, es el final, es el atardecer. Mientras que Aries es el inicio de la rueda zodiacal, le da el inicio a una nueva temporada. Aries es el nuevo amanecer en la rueda zodiacal. Y aunque parezca que estos dos signos están muy alejados el uno del otro, en realidad están más juntitos de lo que pensamos y se pueden complementar muy bien uno al otro. A Aries le gusta la atención completa de su pareja. A Aries le gusta llevar el liderazgo en una relación. Y por otro lado tenemos a Piscis, que Piscis da todo por su pareja, da todo por el amor. Piscis se entrega completamente a su relación. A un Piscis no le molesta que Aries tome el liderazgo. De hecho, tal vez hasta lo prefieren, porque Piscis es un signo que es muy relajado y no le gusta la confrontación, es cero drama. Y por otro lado tenemos el signo de Aries, que ellos no tienen ningún problema a ir a la guerra. Entonces un Piscis se va a sentir seguro con un Aries, sabiendo que ese Aries va a proteger la relación con capa y espada. Y por otra parte, Aries se va a sentir relajado y estable con un Piscis, porque ese Piscis se va a asegurar de crear
un hogar, un espacio donde Aries pueda dejar de ser ese guerrero, donde se pueda relajar. Entonces, de esta manera, estos dos signos se complementan muy bien, se balancean uno al otro. Donde pueda existir un conflicto es a la hora de tener que conectarse emocionalmente. El signo de Piscis es emociones puras. Piscis necesita estar conectado con su pareja emocionalmente. Piscis necesita saber qué piensa, qué siente su pareja. Y Piscis también necesita que su pareja lo escuchen a ellos. Y es aquí donde Aries tal vez tenga un poco de conflicto en poder expresar sus emociones o tener la energía para estar conectado constantemente en un nivel emocional. Las emociones no son necesariamente el lenguaje natural de Aries, pero si llegan a balancear sus energías, estos dos signos, esta combinación puede ser una combinación cósmica porque se balancean tan bien uno al otro. Pero simplemente tienen que tener un poco más de comunicación y saber qué necesita el uno del otro para que así exista el balance perfecto. Y esto concluye nuestro viaje alrededor de la rueda zodiacal. Déjenme saber qué tan de acuerdo o qué tan no de acuerdo están con las combinaciones que hice el día de hoy con el signo de Aries. Ahora, como menciono en todos mis videos, cualquier combinación de signos puede funcionar. Todo depende de qué tan evolucionados estén y qué tanto han trabajado con sus sombras. Y sí, existen ciertas combinaciones en la rueda zodiacal que requieren un poco más de trabajo, de mucha comunicación y de mucho compromiso de las dos partes. Te invito a ver las otras combinaciones zodiacales que tengo aquí en mi canal. Si te interesa saber más sobre la carta del emperador y el tarot en general, te invito a ver el mini curso de tarot que tengo aquí mismo también en mi canal. Si tú te quedaste hasta el final de este video, muchas gracias, te lo agradezco. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.